Un saludo a todos. Iniciamos la asignatura Valoración Económica de la Calidad Ambiental virtualmente. Como introducción, podemos decir que la valoración económica es bastante útil como una forma de justificar o de definir un grupo de programas o de prioridades, de políticas o de acciones que protejan o recuperen el medio ambiente y sus servicios. Tiene una ventaja, que es la de permitir comparaciones, de clasificar las medidas políticas, de los proyectos de los más deseables hasta los menos deseables desde la perspectiva de los individuos que constituyen la sociedad. La ciencia económica no ha quedado rezagada e intenta establecer un método de valoración monetaria que le permite cuantificar el deterioro ambiental. El objetivo del procedimiento es precisamente valorar el medio ambiente evidenciando su valor como un bien público. Dicho valor se medirá en un principio por la voluntad de los ciudadanos de pagar por él y se trata de precisar qué es lo que la gente realmente desea antes de que simplemente ignoren sus preferencias. En resumen, sería una herramienta principal para la evaluación económica de proyectos públicos destinados al manejo de los recursos naturales, tales como la irrigación, la oferta de energía eléctrica, reforestación, explotación de petróleo, etc. Sin embargo, su integración en la evaluación de proyectos públicos sobre el control de la contaminación ambiental está aún bastante poco difundida. ¿Pero qué es la valoración económica? La valoración sería la práctica de asignar un valor económico o un bien a un servicio con el propósito de ubicarlo en el mercado de compra y venta. Valorar económicamente al ambiente, ¿qué significa? Significa poder contar con un indicador de importancia en el bienestar de la sociedad, la naturaleza no humana y que tiene un valor intrínseco, inherente y posee por lo tanto los derechos morales y naturales. El medio ambiente, por lo tanto, tiene un valor. No necesita nada ni nadie que lo otorgue, pero tiene un valor que le contribuya con la integridad, con la estabilidad y la belleza a la comunidad biótica. Haciendo un análisis general del costo-beneficio que involucra en la suma, en medir, en comparar todos los beneficios y todos los costos en un particular proyecto o un programa público. Esencialmente, entonces, se necesita de 4 pasos, que primero tiene que ser específica, bastante claro del proyecto o el programa. Si es que vamos a hacer un proyecto o un programa, tiene que ser súper específico, bastante claro, y se describen cuantitativamente los insumos, los productos del proyecto, se estima un costo social, los beneficios de los insumos y los productos, y se comparan estos beneficios con los costos globales. Esto sería entonces haciendo un análisis general de lo que involucra un proyecto y un programa público. Primeramente, entonces tiene que ser claro el proyecto, se tiene que hacer una descripción cuantitativa de los insumos, de los productos que se utilizarán en el proyecto, estimando así un costo social, los beneficios de los insumos de los productos y la comparación de estos beneficios con los costos globales. Algunos de los programas públicos ambientales que pueden hacerse podría ser un proyecto físico que involucre una producción pública directa. Podría ser una planta de tratamiento de desperdicio, los proyectos de restauración de una playa, de un arroyo, un mejoramiento de hábitat de especies, una compra de tierra para la preservación, entre otros. Eso sería un proyecto físico que involucra a varias personas directamente. Otro podría ser un programa regulatorio en donde puede estar dirigido a la promulgación de leyes, regulaciones a favor del medio ambiente, que son estándares de control de la contaminación, que ya vimos anteriormente que hay ciertas leyes, ciertas reglas que se deben cumplir respecto a esto y si no se cumplen pueden ser sancionados. Una elección tecnológica, elegir aquella tecnología en donde pueda ser renovable, esa tecnología que no tenga tanto desperdicio, que no haga tanta basura, la restricción sobre el desarrollo de la tierra, etc.
Todo esto puede ser como ejemplo público ambiental, siempre involucrando a las personas y optando por algo que se pueda reciclar, por algo que se pueda renovar, que algo que se pueda reutilizar. Bueno, el siguiente paso sería determinar el flujo relevante de los insumos y de los productos. Lo primero que se debe determinar entonces es la relevancia del tiempo en la especificación de los mismos. Para ello, entonces, se debe tener un buen entendimiento de las estructuras futuras, del crecimiento, de los cambios tecnológicos, de los posibles cambios en las preferencias de los consumidores, etcétera. Siempre proyectando, siempre mirando hacia el futuro y que todo esto puede estar renovándose, cambiando, ambientándose a algo nuevo siempre. Y el tercer paso sería poner los valores sobre los flujos de los insumos y resultados. Quiere decir esto que hay que medir los costos, los beneficios en términos monetarios. Y en consecuencia también es necesario una métrica dentro de la cual traducir todos los impactos del proyecto en orden de hacerlos comparables entre ellos mismos o con otro tipo de actividades públicas. Y finalmente entonces se comparan los beneficios y los costos. Y una manera de hacerlo es restando los costos del beneficio para tener un beneficio neto. Y otro criterio sería analizar el ratio beneficio-costo. Y ratio sería la relación cuantitativa entre dos fenómenos que reflejan una situación concreta de rentabilidad, de nivel de inversiones, etc. Sería una comparación. También debemos conocer los términos de macroeconomía y microeconomía. La macroeconomía es la rama de la economía que estudia el comportamiento, la estructura y la capacidad de grandes agregados a nivel nacional o regional, tales como por ejemplo el crecimiento económico, la tasa de empleo, la tasa de desempleo, la tasa de interés, de inflación, entre otros. Y la palabra macro proviene del griego macros, que significa grande. Entonces considera las decisiones que toma cada uno a partir de ciertos objetivos propios y estudia entonces los indicadores agregados como el Producto Interno Bruto, las tasas de desempleo, el índice de precio, y busca entender y explicar la economía en su conjunto y prever crisis económicas. El ejemplo sería, por ejemplo, el estudio de las fluctuaciones del ingreso nacional, así en general. Y la microeconomía también es una rama de la economía. Esto estudia el comportamiento de acciones y de decisiones de agentes económicos individuales, tales como individuos, como familia, como empresa y sus relaciones e interacción en los mercados. Se distingue entonces de la macroeconomía, que se enfoca en los sistemas económicos a gran escala de un país o de una región. La microeconomía entonces se centra en el análisis de bienes, los precios, los mercados, los agentes económicos, estudia y analiza, y además de eso explica cómo, por qué cada individuo toma ciertas decisiones económicas para satisfacer sus propias necesidades e intereses. Viene de la palabra entonces micro, que significa pequeño, y trata con las entidades individuales. Un ejemplo sería tratar de explicar el salario de un trabajador respecto a otro trabajador. Y deben existir ciertas variables también, que son los elementos que componen los modelos económicos. Tanto los modelos micro y macroeconómicos utilizan variables. Pueden ser de una característica de agente económico, un número o una cantidad. En microeconomía, en los modelos microeconómicos, las variables son individuales, como la producción de una empresa, el consumo de un individuo o el consumo de un producto en particular. Entonces, las variables serían individuales. El consumo de ciertos productos por cierta población puede ser mayor con otra, o el producto de un consumo de una sola persona puede ser diferente a otra. Entonces, esas serían las variables. Son bastante individuales. En cambio, la macroeconomía, en los modelos macroeconómicos, las variables son agregados. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, el Producto Interno Bruto, que sería la suma de la producción de todas las unidades productivas individuales de un país.
Entonces esto es más global, es mucho más grande las variables que se utilizan en macroeconomía. Bueno, esto es como una pequeña introducción a la asignatura y vamos a ir profundizando más en las siguientes clases.